Hola, profe, buenas noches. ¿Qué se puede decir de este partido que fue muy parejo en gran parte, muy táctico, bien jugado? Al final embarró un poquito la barra, el árbitro también conspiró un poquito contra Guaraní. ¿Qué conclusión le das a este partido? Y todo eso que decís fue muy estratégico, táctico, muy intenso, muchas batallas individuales en algunos sectores de la cancha por parte de los dos equipos. Imaginábamos que iba a ser un partido de pocas chances y el que aprovechara la chance. Nosotros tuvimos unas dos así y no conseguimos convertir, y ellos creo que en un momento en donde el partido estaba en los movimientos ofensivos más a favor nuestro, nos convierten. Después, así como decís muy bien, ya hubo ese parate, el corte, los fuegos artificiales, el árbitro, la palabra del árbitro contra la de Gaspar. Entonces no se puede hacer mucho. Era difícil, creo que en ese sentido, hasta que el VAR intervenga, porque era una cuestión de una conversación entre ellos. Profe, buenas noches. ¿Cómo le va? Jorge Quiero para ABC Cardinal. Profe, ¿qué fue justamente lo que reclamó mucho Gaspar Sergio? ¿El exceso verbal fue lo que motivó al árbitro para que lo eche? Porque se tardó muchísimo y era un momento clave del partido en el cual Guaraní era el más atacante, el más incisivo, y por allí enfrió totalmente lo ocurrido con la grada y también con el caso de Servio. No, lo que él dijo es que el árbitro le pidió que vaya a apaciguar a la hinchada, que le decíamos nosotros al oficial de seguridad, había que echar al comisario encargado, no al arquero, y que supuestamente por eso la primera amarilla y la segunda ya no. Creo que por lo mismo Gaspar quería que se revise, era imposible que haga eso porque ya había tomado su decisión. Creo que por eso se tardó, porque él quería que haya esa revisión que al final no hubo. Buenas noches, profesor. Bruno Flor para Canal 9. Teniendo en cuenta que fue un partido muy cerrado donde el que cometa el más mínimo error le iba a pagar caro, ¿qué fue lo que le pidió a los jugadores que ingresaron, especialmente a Aldo Maíz, y que salió por William Mendieta, que ingresó por William Mendieta? Sí, vimos al final del primer tiempo un Willy un poco extenuado y alejado de lo que necesitábamos que hiciera en el partido, en esa función de mediocampo más cercano a Luis, a Martínez y a Mansur. Y Aldo pareció que faltaba alguien así, más agresivo, más intenso, con una marca a veces más individual de Aldo y de Agustín sobre Campuzano y sobre Sanabria. Y creo que en el segundo tiempo encontramos también espacio, tuvimos esa chance de Agustín que remató mal, más creo que una posible bajada de Richard y que cabeceaba al arco. Y ellos, repito lo que dije en la primera respuesta, son un equipo muy dinámico, bueno, que hace tiempo juegan juntos, ahora tienen más libertades con Pato dirigiéndolos, y aprovecharon bien algo que parecía que estaba a cargo nuestro. Teníamos la pelota, perdimos y nos convirtieron el gol. Esa fue la diferencia del partido, por el marcador, por el gol, porque yo creo que el trámite era muy parejo, podía ser para cualquiera, o también un empate sería justo. ¿Qué tal, profe? Para Ñanduti, la Rock and Pop. Preguntarle por William Mendieta precisamente y por Fernando Fernández. ¿Por qué hasta ahora les cuesta completar 90 minutos? Es cierto que a Guaraní, por ejemplo, en las 3 primeras fechas se destacaba la solidez defensiva, pero de 3 cuartos hacia adelante depende mucho de estos valores. Sí, estoy de acuerdo por nuestra forma de jugar, que cuando ellos están en campo es diferente. Ahí agregaría también a Mansur y a Barrientos, porque nuestros recambios son de diferentes características, y nos pasó eso en el partido contra Mallorquín en Carapeguá, que igual teniendo de cambio a futbolistas ofensivos, una pelota no conseguía parar en el campo ajeno, y tuvieron una chance, creo que en aquel partido, con Clementino, para poder empatarnos. Son distintos casos. El de Willy es diferente, hace mucho tiempo que no juega seguido. Los 3 primeros partidos fue jugando en secuencia, pero no por algo programado, sino porque la necesidad de los partidos veíamos que tendría que ser así. Jugó 45 contra Olimpia, creo que 60 y casi 80 después. Y Fernando hoy, para buscar a alguien, ya hizo un gran trabajo, jugó un muy buen partido, y queríamos a alguien más de otra característica, que luchara en el juego aéreo y que tuviera más presencia de área. Por eso hicimos el cambio de Richard.
Profesor Germán Tilner para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. A Mansur, ¿qué le pidió para el inicio de la segunda etapa? Vimos que lo soltó un poco más hacia la línea de ataque, acompañándolo un poco más de cerquita a Fernando Fernández. Y la otra consulta, ¿cómo notó al grupo, apartando lo que ha sido la calentura por el final del partido, cómo notó al grupo la cuestión de haber perdido esta noche la punta del campeonato, tomando en cuenta el aditivo de estar invicto y haber ganado todos los partidos hasta aquí, hasta antes de esta noche? Sí, perdimos después de 18 fechas, creo. En la fecha 19 perdimos. Nos parece a nosotros, viendo de afuera, que si seguimos con el mismo ritmo, con la misma intensidad, es el cuarto partido recién. Si conseguimos juntar a algunos chicos que tenemos en el elenco para que sean utilizados como recambio a futuro cercano, podemos seguir ganando, podemos pelear con ellos tres que están arriba o peleando arriba siempre, con Cerro, Olimpia, Libertad y capaz que algún equipo más, como ha pasado el año pasado. También somos conscientes de que no nos sobra mucho, por eso a veces capaz que en la respuesta, si más adelante, no ahora, si tenemos que cuidar a esos 4 o 5, lo vamos a cuidar, porque no tenemos con esa característica, no ser los chiquitos, los jovencitos que son muy nuevos todavía, gente que pueda hacer recambio con esas mismas características. Y Mansur, lo que dije, necesitábamos Agustín sobre un volante y Aldo sobre otro para que Luis esté casi como fijo. Resultó muy bien, no circularon tanto como en algunos momentos del final del primer tiempo, y después ocurrió lo que ocurrió y ya recurrimos a los otros cambios, en donde uno o dos de los que entraron también lo hicieron muy bien, y vamos a seguir teniéndolo en cuenta para los siguientes partidos. Francisco, ¿cómo te va? Andrés Noguera para RCC. ¿Cómo hacer para recomponer a este equipo que, bueno, como dice usted, ha perdido el invicto, ha perdido la punta en la noche de hoy ante quizás el clásico rival, por así decirlo, Libertad, de cara a lo que será el partido ante Nacional del próximo día sábado? No, es muy temprano para recomponer. Le vamos a dejar descansar. El martes nos representamos, vamos a preparar el partido, conocemos un poco cómo trabaja Pedro, ya lo vimos en ese primer partido que hicieron por la Copa, y en ese encuentro ahora de la revancha, que lo vamos a mirar de vuelta y revisar nosotros cuál es el mejor 11 que podemos poner. Capaz que mirando algunas cuestiones de cómo llegaron algunos hoy para el siguiente partido que tenemos tiempo, vamos a armar el equipo y vamos a pensar en ganar, no ha variado nada, yendo partido a partido, así como hablamos siempre, porque esa es nuestra realidad, y dar pelea en cada encuentro. En ese sentido, hoy creo que los jugadores no se deben nada, dejaron todo, corrieron mucho, igualaron en muchos momentos a un equipo muy dúctil, muy dinámico, de mucha calidad en el medio, que genera muchas complicaciones a los rivales por esa capacidad individual que tiene y por las rotaciones que tiene, especialmente en el medio campo. Finalizamos la conferencia de prensa.